Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes estamos viendo la carta a los Efesios, que ya estamos por finalizar. Nos quedamos en el capítulo 6, vimos hasta el versículo 17, hoy vamos a ver el versículo 18 al 20. Y el tema es la importancia de la comunicación con el cuartel general. Repito, el tema es la importancia de la comunicación con el cuartel general. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, tu respaldo ante esta palabra, Señor, que toque los corazones, que cambie las almas, cambie las vidas, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú, Señor, puedes respaldar esta palabra con tu autoridad, con tu poder y cambiar esas vidas, Señor. Y que, Señor, ellos rindan su vida a tu señorío y que los que ya son tu iglesia sean edificados, Señor, porque solo tú edificas. Suplicamos y rogamos, Señor, que tú obres a través de esta predicación. Que no permitas, Señor, que haya distractores, Señor. Y que, Señor, tú seas glorificado en todo lo que se predique, Señor. Que tú seas glorificado en la vida de las personas que van a ser tocadas, Señor. Te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Efesios 6. Si puedes acompañarme, abre tu Biblia en Efesios 6, capítulo 6, versículos 18 al 20. Dijimos que el tema es la importancia de la comunicación con el cuartel general, o sea, la oración importante, es necesaria, ¿no? Pero recordemos que la semana pasada vimos lo que viene siendo la tercera parte de la provisión de la armadura de Dios. O sea que en 3 semanas vimos toda la armadura de Dios. Y recordemos que esta armadura de Dios la vimos, ¿por qué? Porque tenemos una guerra. Vivimos en una guerra espiritual. Tenemos enemigos del alma. Y esta guerra es tremenda, es peor que cualquier guerra que tú puedas escuchar de ella, ¿no? Y como seres humanos que somos pues limitados, pues no podemos hacerle frente al enemigo porque él es superior en fuerza, en inteligencia, en poder. Entonces nosotros tenemos de alguna manera la pelea perdida, ¿no? Porque no tenemos oportunidad ante ellos, nos superan en muchas cosas, podríamos ser destruidos fácilmente, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, los cristianos podemos con ellos. Somos muy afortunados y bendecidos los cristianos porque es por medio de Cristo que ahora podemos contra ese enemigo poderoso, contra sus malas intenciones, contra sus acechanzas, sus artimañas. Y es por Cristo que tenemos todo lo necesario para poder pues resistir esta guerra espiritual, ¿no? Todo lo que el Señor nos da está disponible, las armas, la fuerza, el poder, la armadura, pero dijimos que nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad el deber esforzarse en fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza, en vestirnos de toda la armadura de Dios. Es vital, solo así podemos resistir, dice Pablo, al enemigo en el día malo y cuando termine la batalla podamos estar firmes en victoria, porque pues es necesario tener toda esta información y vivirla, aplicarla. Recuerden que es de vital importancia. Vivimos en una guerra día a día, no es algo que se detenga por algún momento, que se esté en stand-by, sino que está día a día y no para hasta que mueras o hasta que venga Cristo. Entonces necesitamos de esto. Pero también el apóstol Pablo nos habla que necesitamos de algo que es vital, igual para esta batalla, esta guerra. Es algo que complementa todo esto que acabamos de ver. Y obviamente esto se usa para poder darle un buen uso a las armas, a la fortaleza, al poder, a la armadura y obtener la victoria. Y esa es la comunicación con el cuartel general. O sea, la oración nunca debe perderse. Vamos a leer nuestro texto. Estamos en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18 al 20. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí termina nuestro texto de hoy, es el 18 al 20, y podemos observar que Pablo, de alguna manera, está hablando de la oración. Y algo que tenemos que aprender es que los cristianos, pues aunque ya somos afortunados porque somos salvos por Cristo,
no debe de haber en nosotros ese ego inflado, no debe haber en nosotros ese creernos superiores porque ya somos de Cristo, arrogantes, altivos, porque en el cristianismo pues no vemos a los cristianos de la iglesia primitiva con esa actitud, con ese tipo de actitudes, ¿no? Creyendo ser intocables, siendo arrogantes, siendo altivos y creyendo que podemos contra los enemigos, pero altivamente, no. Es verdad que el Señor pues nos tiene en victoria, estamos en victoria por Cristo, pero no debemos actuar como actúa el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? El cristiano en victoria es alguien que es sumiso, es alguien que está en mansedumbre, es alguien que es humilde, que permanece en rodillas, tal vez no literalmente, que digamos que, oye, todo el tiempo está en rodillas, no, sino en esa actitud de humildad, de mansedumbre, de oración, una oración constante. Entonces vemos a Pablo que está enseñando sobre esta oración, pero hemos visto en toda esta carta y en otras cartas que Pedro lo vivió, que Pablo lo vivió. Pablo lo vivía. Pablo doblaba sus rodillas orando todo el tiempo. Pablo era una persona que vivía siempre en oración. No solo estaba enseñándolo verbalmente, sino que con su ejemplo. Y él añade esta actitud que debemos tener nosotros. Él dice que oremos en todo tiempo para que podamos pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Entonces la oración es de vital importancia, de hecho es necesaria, es esencial para esta guerra, porque de nada serviría tener la armadura puesta sin la oración. Podemos tener la armadura, pero no va a tener el poder para poder ser usada, la manera de que debe ser usada, ¿no? De nada serviría si no hay esa oración. Sin el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, no podemos batallar ni orar. O sea, se necesita una especie de balance, tanto el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, como la oración. Tenemos que saber que la doctrina pues es importante, o sea, pero no es mayor que la oración, o sea, tienen un balance, las dos cosas deben de ir en balance, debe estar siempre en conjunto, debe haber ese conocer la palabra, conocer y entender, no solo conozco, sino que entiendo. Debo llenar mi mente de esto y conocerlo en conjunto con la oración. Entonces dice Pablo, en todo tiempo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que podemos estar firmes si mantenemos una vida de oración. Pero, vuelvo a repetir, él nos ha hablado antes de llenarnos la mente de la palabra. Mucha gente no busca de la Biblia, solo ora. No, hay que llenarnos de la palabra, pero también estar en oración. Si no lo hacemos de esta manera, seremos aniquilados en el campo de la batalla. Por eso es de vital importancia tener este equilibrio, esta balanza correctamente, ¿no? La oración es vital, las escrituras es vital y debe haber un balance en ello. Entonces esta oración pues debe ser esa actividad en la que debemos estar envueltos para poner a trabajar todos estos recursos que Dios nos ha provisto para pelear esta buena batalla de la fe. Recuerden que todas nuestras luchas deben ser enfrentadas en oración. Entonces la armadura debes saber que no tiene poder si no está la oración, a menos que la usemos en dependencia a Dios, o sea, con la oración, con esa comunión estrecha con el Señor, pues va a ser eficaz, va a ser eficaz. Entonces solo puede ser a través de la oración el que le dé el poder a la armadura que ya vimos, a toda la armadura. Entonces, para ser más claros, es necesario conocer las Escrituras, entenderlas, ponerlas en práctica, y al ponerlas en práctica deberíamos estar en constante oración porque la palabra nos lleva a la oración. Entonces vamos a entender perfectamente que es esencial la oración, obviamente en equilibrio o en conjunto con la palabra de Dios. Pero si no llevamos una vida de oración constante, pues no entendimos nada de lo que la palabra nos dice. Si no estamos en un balance, tanto las escrituras como la oración, somos neófitos. Somos neófitos porque así como hablamos de Dios, así debemos orar a Dios. Si no, seremos derrotados por el enemigo que ya vimos que es poderoso. Entonces el conocimiento siempre nos va a llevar a obedecer a Dios, o sea, a ser cada vez más dependientes del Señor, a fortalecernos en esa comunión con el Señor. Y es la oración la que hace eso. La oración nos mantiene en esta dependencia, nos fortalece. Entonces, de esa manera podemos
con la palabra y la oración en conjunto, pues obviamente fortalecernos, vestirnos, reafirmarnos en comunión con el Señor. Entonces esa comunicación que tenemos, que es la oración, tenemos que entender que es directa al trono de la gracia. Tenemos que entender que allá se recibe el oportuno socorro en esta guerra. O sea, no puede faltar, es esencial. La armadura de Dios es poderosa, pero solo cuando nos amparamos en ese poder en oración, es cuando podemos dar un uso eficaz de la armadura. Por eso Pablo nos dice en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Y ya que lo hayan hecho, ya que se hayan vestido, oren, dice en el versículo 18, y dice oren en todo tiempo. Entonces, si no usamos la oración, o sea, si no nos enfocamos en lo que dice la palabra y no usamos la oración, ya nos vestimos, no usamos la oración, no podemos luchar eficazmente y vamos a luchar en nuestras fuerzas. Y obviamente cuando luchamos contra estos enemigos en nuestras fuerzas, pues tenemos la derrota segura. Es un hecho. Entonces la comunión con Dios es importante, es esencial. Esa oración es importantísima, porque nada va a servir que tengas inflada la cabeza de tanto conocimiento bíblico si no hay esa oración, si no hay esa comunión con Dios. Entonces debes entender que mientras más conocimiento bíblico, más debe ser tu vida en comunión con Dios, o sea, en oración, con esa relación estrecha. Habrá una vida obviamente de oración constante. Así que es importante que entiendas que mucha gente conoce mucho de las escrituras, pero es muy pobre su oración. Y hay gente que es al revés. Están orando, pero no conocen de las escrituras. Entonces ambos extremos están mal. Debe haber un balance. Vivimos en una guerra, vivimos en luchas continuas. Necesitamos tener el balance correcto, necesitamos de la oración. La oración es muy descuidada, mucha gente no ora. Te dice Pablo que debemos orar en todo tiempo, o sea, en todo momento que se pueda, en todo momento que se presente la oportunidad. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a atacar en ciertas horas o cuando tú te desocupes. Él no va a decir, voy a esperar que él se desocupe para atacarlo. No, el enemigo ataca cada vez que se presenta la oportunidad. Y los cristianos debemos estar firmes en la oración. Debemos estar velando por la oración. El Señor Jesucristo instruye a sus discípulos en una parábola en Lucas 18, esa parábola de la viuda. Y Él dice claramente en Lucas 18 que debemos orar siempre y no desmayar. Eso le decía a los discípulos, nos lo dice a nosotros, y esa es la clave para que podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Entonces, es normal, ha pasado, pero debemos aprender de esto porque a veces desmayamos en situaciones pues adversas en nuestra vida. La oración tal vez no es respondida en el momento que nosotros queremos y nos desesperamos. ¿Y qué hacemos? Claudicamos. Entonces el Señor pues nos dice acá claramente que no debemos desmayar como esa mujer que era perseverante con el juez malo, ¿no? Entonces nosotros debemos no desmayar, no desanimarnos, saber que Dios está escuchando, saber que Dios es oportuno, que Dios no es tardado, que a veces pensamos, mira, tarde pero llegó. No, Dios no es tardado, Él escucha y responderá en el momento oportuno, pero su momento, Él sabe cuál es el tiempo perfecto. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes, o sea, no desmayar, seguir orando. Debemos enfocarnos en las instrucciones que Dios nos está dando. No desmayes, no claudiques, sigue orando, persevera. Como esos discípulos que vivían las enseñanzas del Señor Jesús en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2. Podemos ver a los apóstoles en Hechos 2 y a los seguidores del Señor Jesucristo que dice perseveraban en la oración, unánimes perseveraban en la oración. Y Pablo en Romanos 12:12 dice que debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero termina diciendo constantes en la oración. O sea, gozo, paciencia, perseverancia en la oración van unidas, van de la mano, van juntas, y siempre debemos estar viviendo estas prácticas, siempre. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, tenemos que de alguna manera reconocer que no tenemos cuerpos gloriosos, que vivimos en un mundo caído, y es un hecho que tenemos corazón perverso. Van a venir ataques, van a venir concupiscencias,
nosotros mismos tenemos esas debilidades, tenemos pensamientos también que nos llevan a la ansiedad, que nos llevan a depresión, pero es en esos momentos cuando nosotros debemos acudir en oración a Dios. No afanarnos, no angustiarnos, no deprimirnos, más bien orar. Las veces que venga algo así, ansiedad, depresión, angustia, debemos orar. Cualquiera que sea el motivo, debemos orar. Es en esos momentos en que debemos venir a Dios en oración. Por eso Pablo menciona orando con toda oración. Y suena raro, orando con toda oración. Suena raro, pero lo que el apóstol Pablo quiere decir es que debe de haber oraciones variables. Variables, o sea, son varios tipos de oración, son diferentes circunstancias. No vas a orar a repetir lo mismo, como mucha gente acostumbra, que Padre Nuestro, cada vez que hay un problema, Padre Nuestro, no es lo que está diciendo, sino que son varios tipos y varias circunstancias. Por ejemplo, no solo vas a orar en las adversidades, y aparte la oración debe ser obviamente de acuerdo a lo que estás pasando, de acuerdo a lo que tienes en el corazón. En adversidades tenemos que orar, pero también debemos orar para adorar al Señor, también debemos orar para confesar nuestros pecados, también debemos orar para consejo, para dirección, para dar gracias. O sea, hay muchas cosas, deben ser variadas, porque la oración no solo es venir y pedir y pedir y pedir, no. La oración también es para tener comunión. El cristiano, pues obviamente Cristo ha restaurado esa relación, esa comunión con Dios, pero nosotros los cristianos debemos cultivarla. Debemos estar ante Dios orando constantemente, pero reconociendo quién es Dios, reconociendo quiénes somos nosotros. O sea que esa es la forma apropiada de venir en oración a Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos hablando a cualquier persona, sino al Dios omnipotente, a ese Dios santo, ese Dios justo. Entonces debemos reconocer su deidad, debemos reconocer su santidad, debemos reconocer su majestad, debemos reconocer su justicia. Entonces vamos a reconocer perfectamente que es Dios a quien nos dirigimos y que es en quien podemos confiar, pero debemos identificar bien esto y no confundir, porque esa confianza mucha gente la toma confianzudo, o sea, se vuelve confianzudo ante Dios y comete el error de presentarse ante Él de manera confianzuda, y no es lo que Dios está diciendo. Confiar es una cosa y ser confianzudo es otra. Debemos presentarnos ante Dios con confianza, pero en mansedumbre, en humildad, con reverencia. Esa es la actitud que tenemos que tener ante el Señor, con respeto. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser respetado, Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser reverenciado, admirado, y no olvidar que nosotros pues somos pequeños ante su grandeza, que nosotros somos los pecadores y viles ante su santidad, que nosotros somos los malos ante su misericordia y su bondad. Entonces, cuando entendamos a través de las Escrituras quién es Dios y quiénes somos nosotros, es cuando vamos a venir con la actitud correcta delante de Dios. Vamos a venir en oración con una actitud correcta, vamos a orar correctamente, no con repeticiones o como lo hacíamos antes, porque eso no es adorar, eso no es exaltar, eso no es santificar a Dios. Entonces tenemos que entender que recitar oraciones de otros o oraciones repetitivas no va a ayudar a una comunión con Dios. Y vamos a darle un ejemplo, vamos a ilustrarlo, ¿no? Por ejemplo, no vienes a tu esposa a decirle lo que otros te dicen. No vienes a tu esposa con las mismas frases de siempre, repetitivas, repitiendo lo mismo todos los días. No, eso no cautivaría a tu esposa ni tampoco cultivaría la relación. Imagínate que como lorito le repita lo mismo. No, es lo que sale de tu corazón, tus propias palabras, no las palabras de otros. En la oración a Dios no debemos pensar que voy a recitar una poesía, es adorar a Dios por quien es Él, con un corazón que sabe, que conoce quién es Él. Entonces, cuando venimos a Él, obviamente abrimos nuestro corazón, tiene que ser un corazón abierto. Y cuando venimos a Él, obviamente venimos con un corazón necesitado. Entonces necesitamos presentar nuestras necesidades específicas ante Dios, no generalizando, sino las propias específicas. Y esas oraciones, pues como dijimos hace un rato, pueden ser variadas, pueden ser privadas, pueden ser colectivas, pueden ser, a veces en nuestra mente estamos orando, no podemos hablar, a lo mejor hay gente o hay ruido, o no lo sé, puedes orar en la mente, otras van a ser audibles y con diferentes necesidades. Por ejemplo, puedes estar en la calle y que te vaya a suceder algo y pedirás a Dios rápidamente su cuidado, su auxilio. Y darás gracias a Dios porque seguramente te libró de algo, de algún accidente.
O puedes estar en el trabajo y a lo mejor hay algo que se te presenta, que se complica, que te están pidiendo y pues vas a pedir ayuda a Dios. Señor, ayúdame, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la fortaleza. O hasta dar un gracias, Señor, porque pude hacer esto. Gracias porque tú eres quien me da todo. Gracias. O sea, a lo mejor hasta por el día, fue un día muy tranquilo, sin ningún problema. Gracias, Dios, por ese día tan hermoso que me diste. O algún problema se resolvió y decir en tu mente, gracias, Señor, gracias, gracias. A ti sea la gloria, glorifícate. Entonces, esto es orar con toda clase de oración. Pero también debemos venir en súplica, dice Pablo. Debemos venir a Dios en súplica. Y la oración de la súplica, pues no puede faltar. O sea, esa oración siempre tiene que estar porque esa es la actitud correcta. Porque nosotros debemos suplicarle a Dios por quien es Él. Porque no podemos ordenarle a Dios como mucha gente hace. Mucha gente viene en esa actitud de ordenarle a Dios. Pero saber que tenemos que orarle en súplica nos pone en nuestro lugar. Nos hace reconocer a quién nos vamos a dirigir y quién es el único Dios verdadero. Porque se malacostumbra que mucha gente viene y le pide a Dios sin respeto o como si fuera la obligación de Dios atendernos. Como si fuéramos amos de Dios. Como si fuéramos soberanos sobre Dios. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el respeto a Dios? Nosotros somos nada. Somos nada. Debemos suplicarle a Dios, quien nos creó, quien nos salvó a través de Cristo por su misericordia, por su bondad. Y la mejor forma de ofrecer las súplicas es pedirle a Dios con humildad, o sea, con esa actitud de mansedumbre, de humildad, con respeto, con honestidad, como esos niños que respetan a sus padres, pero reconociendo la soberana voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Como dice Romanos 8:26, van a haber ocasiones que no sabemos cómo pedir, y allá Pablo dice que el Espíritu va a interceder por nosotros, o sea, el Espíritu va a orar por nosotros. O sea, va a haber momentos en que estemos sin palabras, abrumados, totalmente derrumbados, y solo vamos a recordar que esta cita en nuestra mente, como no puedo hablar, estoy tal vez quebrantado, estoy llorando, ya no sé qué hacer, no sé qué pedir, pero sí reconocemos que solo Dios sabe y que Dios puede en todo. Y venimos llorando, abrumados ante Él, pero el Espíritu Santo es el que va a estar pidiendo con sonidos indecibles. Aunque mucha gente esto lo confunde y cree que van a estar hablando lenguas, porque el Espíritu Santo les va a hacer hablar lenguas. No. Quiere decir indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo se va a comunicar con el Padre sin que nosotros escuchemos y le dirá que es lo que realmente nos debe de dar, no lo que estamos anhelando, lo que estamos queriendo, sino lo que necesitamos. Entonces debemos tener siempre esa necesidad de venir al trono de la gracia, a recibir oportuno socorro siempre, porque estamos en una guerra. No debemos caer en descuido, no debemos caer en pereza, no debemos caer en sueño espiritual como le pasó a Pedro y a los hijos de Zebedeo en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, porque ellos fueron negligentes. Fueron negligentes porque el Señor les habló y les dijo, velar mientras yo voy a oren, y ellos no lo hicieron. Entonces podemos caer en ser derrotados como fueron ellos derrotados ese día. Nosotros tenemos esta Biblia y estamos viendo el ejemplo de ellos, y por ese ejemplo podríamos tener nosotros victoria para no caer en ellos si verdaderamente nos enfocamos en la necesidad de buscar a Dios en oración constantemente y no caer en pereza, en sueño espiritual. Entonces nuestra vida debe ser una oración constante. Oye, no estoy diciendo que no paras de orar, pero debe haber una oración constante, donde estemos a la hora que sea, lo que venga, si nos despertamos mal, si estamos padeciendo algo, si estamos en cualquier lugar, lo que sea, debemos orar. Si no podemos hablar en nuestra mente, el Señor lo escucha, Él lo sabe todo. Entonces habrá momentos que solo tal vez digamos de desesperación, Señor, ayúdame. Habrá momentos que solo digamos, gracias Señor. El Señor escucha y se agrada de que seamos agradecidos y que dependamos de Él. Habrá momentos de adversidad en que dirás, no Señor, por favor, no permitas esto. Ayúdame Dios. Como pasó con Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, cuando empezó a ver las tormentas. Porque el Señor le dijo, ven, y empezó a caminar, ve las tormentas, empieza a hundir. Y Pedro dijo, Señor, sálvame.
Esa es una oración, puede haber esa oración. O como pasó con Nehemías cuando le dijo al rey la situación de su pueblo y el rey le dijo, ¿qué quieres que haga por ti, Nehemías? Y Nehemías oró en mente, ayúdame Dios, y habló al rey. No le dijo, espérame rey, voy a orar y ahorita te digo. No, no fue así. Nehemías en mente dijo, ayúdame Dios, y se dirigió al rey. Entonces las oraciones son como flechas con mensajes a Dios. Algunas oraciones son de auxilio, como esas pistolas que disparas una bengala, ¿no? Así que va al cielo, ¿no? Es como una oración de auxilio. No hay hora específica, no hay vencimiento. El trono de la gracia está abierta de par en par para todo aquel que ha rendido su vida a Cristo. Entonces esto nos redarguye porque nosotros regularmente no hacemos esto. No buscamos a Dios en oración como hemos estado viendo en este tema. Deberíamos ser dependientes de Dios en oración. Deberíamos venir al trono de la gracia a recibir oportuno socorro repetidamente, o sea, siempre. Y no caer en pereza. No caer en sueño espiritual. No caer en ocio. Porque muchos caen en esto. Se olvidan que es una guerra y caen, empiezan el día con su oración normal, levantándose, oran en las comidas y cuando se acuestan a dormir, pero esto no demuestra una vida de oración constante. No es lo que está hablando Pablo aquí. No es una dependencia al Señor de esta manera. Entonces no funciona así. Recuerden que es una guerra. Debemos tener abierto ese canal de comunicación con el cuartel general. Es el trono de la gracia, ese cuartel general, para todo lo que necesitemos y lo pidamos y el Señor nos va a dar. Obviamente todo para la guerra, todo para la guerra. Entonces debemos entender que tenemos un cuartel general que es el trono de la gracia y podemos orar consultando para fortalecernos, para alguien que se haya lastimado, alguien que esté herido, alguien que esté enfermo, alguien que necesita consuelo, sabiduría, o solo agradecer, hablar por soledad, etc. Porque no podemos batallar en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que ora pobremente manifiesta un entendimiento muy pobre de la naturaleza de la vida cristiana. Entonces se ora pobremente cuando no se ha entendido la vida en Cristo. Aunque haya conocimiento, pero entendimiento divino no hay aún. Un soldado con un vago entendimiento de lo que es la guerra espiritual no durará. Será pronto derrotado. De la vida cristiana no es un juego, no es una película, no es algo de ficción, sino es una verdadera y extrema guerra, donde todos los cristianos tienen que batallar con el entendimiento correcto de las escrituras y la oración. Nuestros enemigos son poderosos, lo hemos dicho anteriormente. Necesitamos el poder de Dios y para eso debemos entender y orar en continuo. Pero también dice Pablo que también debemos hacerlo en el Espíritu. Acá en ese versículo 18 dice en el Espíritu. Entonces no se trata de que tengas un buen léxico, ni se trata de que articules palabras bonitas o armes fórmulas muy impactantes, o recites oraciones que suenan muy espirituales, o articules o cosas que son rebuscadas, o actúes como muy espiritual para que sea en el Espíritu. No. Los cristianos no debemos decir oraciones. Esto no es lo que Dios enseña, no es lo que el Señor nos enseñó y no es lo que Dios escucha. Nosotros más bien hablamos con Dios. No decimos, hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios espiritualmente porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Y es debido a que Cristo nos perdonó y nos justificó que puede morar el Espíritu Santo y por eso somos vivificados por el Espíritu. Entonces la oración escuchada es aquella que pues se dirige a Dios Padre en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu. O sea, tiene que haber el Espíritu en ti. Por eso a veces decimos que las oraciones de los inconversos no son escuchadas. Son escuchadas cuando se arrepienten, pero no son escuchadas normalmente porque no mora el Espíritu en ellos. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, si
nuestra oración no es respaldada por el poder del Espíritu Santo, o sea, no es vivificada cuando estamos orando, de nada va a servir. De nada va a servir. Recuerden que es por los méritos de Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo que podemos presentarnos delante del trono de Dios, o sea, delante de Dios Padre, a pedir lo que Cristo pediría en nuestro lugar. Eso es lo que significa en su nombre, no peticiones egoístas. Bueno, no voy a decir el nombre de Cristo Jesús, o voy a decir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o al final voy a decir en el nombre de Jesús y amén, para que sea escuchada y atendida la oración de petición. No. Muchos son los que creen que van a formular una oración con sus peticiones, ya saben, peticiones egoístas, egocéntricas, y cuando digan en el nombre de Jesús y amén, ellos creen que esas palabras son las palabras mágicas, que se cumplirá todo. No, no es lo que la Biblia está enseñando. ¿Okay? Esa es una mala interpretación de las Escrituras. Cuando vamos en oración, tenemos que saber que es por los méritos del Señor Jesucristo. Y es por Él que nos ha perdonado y el Espíritu Santo nos ha regenerado que las puertas del trono de la gracia se abren. Pero la petición debe estar en sintonía con la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra. Entonces, así que es un error creer otras cosas. Vamos a ilustrarlo. Cuando el Señor Jesucristo ya estaba cerca de su muerte, Él agarra y toma a sus discípulos y los envía y les dice que vayan a buscar al pollino y lo que tienen que decir, ¿no? Vemos que está enviando a sus discípulos a hacer su voluntad, no la de los discípulos, no la voluntad de ellos, sino su voluntad. Dice, vayan y digan esto en mi nombre. Entonces ellos fueron y pidieron un pollino en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se los dieron. Se los dieron. Entonces así es como debemos pensar y orar, conocer la voluntad a través de las Escrituras, la voluntad de Dios a través de las Escrituras y pedir en oración de acuerdo a su voluntad. Eso es en el nombre de Cristo. ¿Okay? Porque podemos pedir y no recibir porque estamos pidiendo de alguna manera mal en nuestros deseos carnales. Y por eso Santiago capítulo 4 versículo 3 nos dice, pedís y no recibir porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, recordemos que es por el Espíritu Santo que tenemos entrada al trono de la gracia, y es por el Espíritu Santo que tenemos confianza en las promesas de Dios, y es por el Espíritu Santo y la palabra que pedimos correctamente como es escrito en la Biblia, ¿no? Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, 18 y en Romanos 8, 26, que ya los vimos. Ahora, Pablo dice en Romanos 8, 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, está hablando obviamente de una persona que ya se regeneró, o sea, que ya fue regenerada, que el Espíritu Santo ya mora en él, por Cristo. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Entonces esa expresión acá que dice Abba Padre es una expresión griega que significa papito, pero no quiere decir que hables confianzudamente, ¿no? Sino con esa seguridad de que es tu Padre Celestial, de que es tu Padre Celestial, que al venir a Él en oración es porque Él Él va a estar para ti. Confías en que Él está, confías en que Él te ama, confías en que Él te cuida, confías en que Él te consuela y que su amor es por la eternidad y que Él te abraza. Así como tú le hablas a tu padre o a tu madre o a tu padre, ¿cómo le hablas? Papito, papi, papito, ¿no? Pero no en esa manera, sino que es como que, Padre mío, Padre Celestial, con respeto, abrázame. Entonces, tenemos que entender que orar en el Espíritu es orar en lo que el Espíritu inspiró. ¿Y qué se inspiró él? La palabra de Dios, conforme a su voluntad. Habrá momentos en que no sepamos qué decir, ya lo dijimos, hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, hay que depender del Espíritu, porque hasta Pablo llegó a fallar en un momento que no sabía qué pedir, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Pablo le pide al Señor que le quitara un aguijón, y Dios le dice que no se lo iba a quitar. Dice, Señor, no te lo voy a quitar, dice el Señor, pues porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, a veces pedimos equivocadamente, pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Entonces, ¿cuánta confianza debemos tener en Dios que hay cosas que no nos da? Porque dice Pablo que debemos orar
Aquí dice que debemos orar velando en ello con toda perseverancia. ¿Okay? A veces no nos da algo, pero estamos perseverantes. Pero el Señor nos muestra, el Señor nos hace ver que esto no nos conviene. Ahora, velando en ello con toda perseverancia, como dijimos hace un rato, es porque no debemos caer en pereza. Mucha gente se desanima, no debemos caer en pereza ni quedarnos dormidos, mucho menos abandonar la batalla. O sea, ya no me interesa, no. No hay tiempo para hacer eso, no hay tiempo para caer en ocio. Debemos mantenernos velando, o sea, en guardia, orando. En guardia, orando. Entonces sucede mucho a los cristianos que pues estaban apasionados como cuando vienen por primera vez al Señor Jesucristo. Claro que es solo una vez que se rinde uno a Cristo, ¿no? Pero en su primer amor están apasionados, firmes en la brecha, están orando, están velando, pero de pronto dejaron de velar, dejaron de orar y hoy día se encuentran dormidos espiritualmente, se encuentran en pereza, se encuentran en ocio, dejaron la batalla. Y eso nos pasa a muchos. Entonces tenemos que retomarlo. ¿Por qué? Porque hay minas espirituales que el mal ha plantado. Entonces debemos velar y orar con acción de gracias para no entrar en tentación, porque nuestra carne es débil, para no desmayar, para no entrar en ocio, para no dormir espiritualmente, mantenernos en guardia, perseverantes en la oración y en la súplica. Entonces, Pablo dice que debemos orar también por todos los santos que están batallando igual que nosotros. Entonces tenemos que entender que no solo nosotros estamos pasando por algo así. Nuestros hermanos en Cristo están en las mismas situaciones, tienen problemas igual, tienen batallas que enfrentar. Si son heridos y caen en la batalla, el testimonio del Evangelio es el que padece. Pero si permanecen firmes y avanzan, es el reino de Cristo que se beneficia. Entonces la guerra, tienes que entender que es, por ejemplo, nación contra nación. Vemos acá el reino de Dios contra el reino del mal. Entonces esto quiere decir que las guerras no son individuales, o sea, no es una persona contra un país. En este caso no es uno contra el mal, no. Es una guerra obviamente en unidad. Es una guerra, nuestra guerra es la misma que tienen nuestros hermanos en Cristo. Debemos unirnos, apoyarnos en oración, porque no es una guerra personal. Si una parte del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, si una parte del cuerpo es afectado, afecta al resto del cuerpo. Así que somos un cuerpo y peleamos juntos la buena batalla de la fe. Y lo hacemos para la gloria de Cristo y para que el reino de Dios avance. Entonces todos tenemos batallas, todos tenemos dudas, todos tenemos tentaciones, todos nos angustiamos, nos resbalamos. Algún día hemos querido claudicar, hemos desmayado en ocasiones, así que todos debemos ayudarnos unos a otros, debemos interceder por ellos también, que Dios derrame su gracia para fortalecerlos, para levantarlos, porque tristemente el cristiano es muy dado al egoísmo. El cristiano no debe ser egoísta, solo piensa a veces en él mismo, y es por ser egoísta que vienen muchos problemas a tu vida. Por eso muchos cristianos están con muchos problemas por ser egoístas. Ahora, cuando nosotros realmente nos enfocamos en lo que Pablo está diciendo acá, o sea, que oremos por los demás, aplica a todos los santos, ¿okay? Nos ocupamos en orar por nuestros hermanos, nos ocupamos en ayudar en sus problemas, y cuando eso pasa, nuestros problemas se vuelven mínimos o se empiezan a disipar. Entonces tienes que ver que no eres el único que está en problemas, y Pablo señala el punto que no es para ventaja de los pastores o los misioneros, sino que es real y es de vital importancia que sea atendido. Aquí dice el apóstol Pablo que oren por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el Evangelio de Cristo. O sea, aquí estamos viendo que él pide que oremos por los demás, que nos ocupemos por los demás. Recuerden una cosa, no es ventaja del pastor. Vemos acá a Pablo era apóstol, pastor, maestro, misionero, y Pablo está diciendo que todo siervo del Señor entregado a una obra totalmente, como Pablo en este caso, necesita la ayuda de Dios. Necesita la ayuda de Dios, y esa ayuda solo puede venir en tu oración propia. Pero, como dijimos hace un momento, somos unidad, ¿no? Entonces, también ayuda la oración intercesora de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, es como decir literalmente, pelea junto conmigo. Eso significa, pelea junto conmigo orando por mí a Dios.
O sea, los pastores te dicen, pelea junto conmigo, ora por mí a Dios, lo necesito, urge, vela por mí en oración. Porque deben saber, hermanos, que cuando el evangelio es dado en las iglesias, en cualquier congregación o en cualquier misión, esto es el evangelio que se está expandiendo, es el reino de Dios que se está llevando y debe ser acompañado de tus oraciones. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo de hablar. Está Pablo orando para que se abra, para que el Señor respalde, para que hable como debe de hablar, no con temor, sino correctamente, profundamente, claramente. Pablo está prácticamente diciendo, no confíen en mí, es lo que dice Pablo, no confíen en mí, oren por mí para que yo hable como debo de hablar, para que el Espíritu Santo respalde y se abra la oportunidad, toque en corazones y hable sin temor. Según el Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, que no es de todos la fe. O sea, aquí dice Pablo que el Señor oran por mí para que esto corra, para que esto se obre como pasó con ustedes, que obró el Señor. ¿Y para qué? Para que estos hombres perversos y malos pues no sean de alguna manera estorbo, porque la oposición va a estar. Entonces es vital que los hermanos en Cristo oren por su pastor, por la palabra, pero también por la oposición de esos hombres utilizados por el mal para que no causen estorbo o maldad en los hombres o siervos que están yendo a compartir la palabra. Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, que es lo que sigue de nuestro texto. Ya vimos el versículo 18. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Aquí está diciendo Pablo dos cosas, está pidiendo dos cosas, que él hablara lo que debe de hablar. O sea, oren para que yo hable lo que debo de hablar. La palabra de Dios fiel, apostólica, pura, sin diluir, y que tuviera el valor, es de nuevo, el valor para decir la verdad, aunque esto cause lo que tenga que causar en los demás. ¿Por qué? Porque la palabra confronta. La palabra confronta. Entonces debemos saber que cuando alguien pasa al púlpito a predicar, el corazón del predicador tiende a tomar temor. ¿Y saben por qué? Porque el pastor sabe que el tema que va a dar, porque viene de Dios, va a confrontar y muchos se van a enojar, muchos van a creer que están hablando mal de él, muchos se van a exaltar, no les va a parecer, van a haber enemigos que el mal usa, que van a ser oposición. Entonces muchos creerán que solo el pastor está juzgando, pero no, es la predicación, y esa predicación es Dios quien está hablando a través de esa palabra. Dios juzga con su palabra. Dios es quien de alguna manera te muestra a través de la palabra tu condición. O sea, sale a la luz en qué condición te encuentras delante de Dios. Pero también sale la esperanza. Entonces, aquí esa palabra va a hablar a cristianos y a no cristianos. Entonces Pablo dice, oren por mí para que me dé la valentía, el coraje, para que yo pueda hablar correctamente, yo pueda predicar correctamente. Entonces, hermanos, si ustedes dejan de orar por sus pastores, están confiando en el pastor y no están confiando en Dios. Tienen que orar por sus pastores, no confíen de esa manera en sus pastores. No digo que los pastores no sean confiables, pero tenemos que ser bíblicos, orar para que confiamos en Dios, en que Dios va a obrar en él para que nos dé una sana enseñanza. No confiar solamente en los pastores, sino confiar en Dios, orando por ellos para que Dios los dirija hasta que ustedes lleguen a la presencia. Porque es por el poder del Espíritu Santo que las predicaciones van a ir correctamente y van a tocar los corazones, van a hacer bien a las almas. Van a edificar a las almas. Entonces son necesarias las oraciones. Lo vimos recientemente en Santiago ahorita 4.3. O sea, no tenemos lo que deseamos porque pedimos incorrectamente.
Entonces por eso somos insistentes en la congregación de que se congreguen, insistentes en que oremos colectivamente y privadamente, en que seamos unidad, porque orando hermanos, en súplica, perseverancia podemos ganar. Pero si no oramos, si no estamos unidos, podemos perder. Entonces esta es una guerra, no es cualquier cosa. Es una guerra y debemos fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, porque la lucha es contra ¿qué? ¿Carne y sangre? No. Potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y no podemos con ellos solo a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Es con el poder de Dios. Entonces todos estoy seguro que quieren ser bendecidos con sus hijos, parientes, amigos, conocidos, para que sean salvos. Pero ¿dónde está la oración para que la palabra de Dios sea respaldada por el Espíritu Santo, por Dios mismo? ¿Dónde está? Entonces, recuerden que es por la predicación. De hecho, la predicación puede ser eficaz si es respaldada por el Espíritu, pero si es solo predicada por el hombre sin respaldo, va a ser ineficaz. Entonces debe venir con el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da la convicción. El Espíritu Santo es el que aplica a los corazones. Necesitamos de sus oraciones. Y pues como pastor, pues oro para que esta palabra siempre sea respaldada, para que toque sus corazones, que dé convicción, para que se lleve a la práctica, porque debemos saber que todo mensaje que predicamos no solo es un conocimiento para que guardes allá en tu mente, sino que es la verdad que hay que vivir, hay que practicar. Es para eso, se predica para que practiques. ¿Por qué? Porque no estamos en vacaciones, estamos en una guerra. Estamos en una guerra y podemos poner en peligro nuestra vida y la de otros. Entonces no es un juego. No es un juego. El que no es cristiano debe saber que él está del lado del maligno, pero aunque estés del lado del maligno, pues el mal, Satanás es tu enemigo. Es tu enemigo. Satanás no es amigo de nadie, ni aún de los propios suyos. Él solo quiere destruirte. El Señor mismo dijo que Él es homicida, quiere matarte, quiere destruirte. También dijo que es el engañador, te está engañando. Y Pedro dice que vino a matar, a destruir, a robar. Entonces no puede ser tu amigo. Así que el Señor dijo que el que no es con Él, Cristo dijo claramente, el que no es conmigo, es contra mí. Él dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces el mal, obviamente, no te deja ver que esto es real. No te deja ver que estás contra Dios y que estás desparramando. El mal pone apatía espiritual en ti cuando es dada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te intereses en ella. El mal te endurece el corazón cuando se predica y te convence de que no es verdad lo que se está predicando, que es una exageración. Y tristemente ustedes, los que no son cristianos, se dejan seducir voluntariamente. Entonces, hoy puede ser diferente. Hoy puede ser diferente porque si tú estás escuchando esta predicación, quiere decir que Dios está derramando su gracia sobre ti. Ahora tú no la desperdicies, porque nosotros ya oramos por ti. Ya oramos por ti desde un principio y antes estamos orando por ti, pero no podemos arrepentirnos por ti. Entonces te corresponde a ti arrepentirte en fe. Te corresponde a ti abrazar el Evangelio, no lo ignores. Abraza el Evangelio de Cristo, rinde tu vida al señorío del Señor Jesucristo, porque Él es el único que perdona, el único que quita los pecados, el único que salva, el único que justifica, y es el único que te pone en su reino. Y recuerda, Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que te lleva al cielo. Es el único. Sin Él, infierno. Así que espero que hayamos aprendido bien de esta armadura, pero en conjunto con la oración, que es necesaria, es esencial, es vital, como dice nuestro tema de hoy, ¿no? Debemos estar siempre en esa comunicación. Es de vital importancia tener esa comunicación con el cuartel general. No debemos perderla. Espero que Dios obre en sus corazones, como está obrando en el mío, y que Dios nos bendiga a todos grandemente. Que todo lo que soy bendiga al Señor.